de todos lados, ¿viste?
Buen día, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, Día, sí, se Buen día, escucha. profe. Se escucha bajito, pero se escucha. pero no lo veo. Bajito, Buen día. ¿Ahora mejor? Buen día. Buen día. Yo, a Julián Blanco, a Jacqueline González, a Sonia Cultri, al Hola. resto, a ver si empiezan a aparecer. El amigo Roque, salud Roque, que usted es de comandante Nicanor también, y mi querido amigo me pongo de pie. Salud, querido, gracias. Bien. A ver, Celina Rivas Posteo, aquí está el amigo Beliur. Alcira Natielo, bienvenida Natielo. Sofía Tizone, qué luso. Liliana Chiapeta, Lucía Salveir, Rocío Orbe, Mariano Limardo, Matías Mur, Joaquín Rodríguez, muy buen examen, Joaquín. Josefina iPhone, me imagino que no está casada con la megapotencia, será Josefina algo. Y ahora Antonino Lembo, ¿cómo le va Lembo? Mariano Ferrari no aparece, Patricia Vespoli tampoco, Franco Yente tampoco, Ana Pérez tampoco, Lautaro, Jacqueline González en off. Bien, vamos otra vez y en un ratito sacar una fotito. Bueno, me imagino que todos los que estarán sin cámara serán participantes de la cursa, o a qué se debe que no se dejan ver. Hola, ¿estoy solo? Hola, profe, No, buen día. profe. Se le escucha más o menos. ¿Sí? Me aparece como que su señal es baja, su señal de internet. Bien, vamos a ver si lo podemos modificar. También le cambiaron el nombre, ahora se Bienvenida. llama Raúl. Sí, Raúl Verne, sí. bueno, ahora lo voy a renombrar. Estoy con otro equipo, con otra tecnología, pero bueno, nada. No, ¿saben lo que pasa? Estoy en otro lugar, porque tengo una audiencia temprano y no me quería trasladar desde mi casa hasta el centro. Ya cambio. Mejoré la señal, chicos. ¿Mejor ahora? Sí, aparentemente. Epa, epa, y ustedes pensaban que era un nabo. No, no, ojo, Ahí está. Bueno, saco la fotito de rigor a título de ya saben por qué. Bueno, gracias por esperarme. Les decía, a todos los que están sin cámara, me imagino que estarán escuchando de oyentes, ¿no? Digo, ¿o no? Bueno, no. ¿Me contestará alguno? ¿Nadie? Bueno, ¿quién va a leer? ¿Dónde está nuestra lectora oficial? Tampoco está. Alguien que agarre el código, por favor, y lea. Vamos a ver parentesco. ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿El examen No sé, lo...? Yo si leo, quiere si leo. quiere. Sí, pero de a Dale, uno, de a Sofi. uno. ¿Tizone va a leer usted? Como quiera usted, profe. Yo, No, José. no, ¿dónde está? José, yo. ¿Mi lectora no pasó el parcial? Sí, pasó el parcial, no sé Sí. dónde está Cande. Bueno, no veo su bicicleta, pero bueno, no importa. Cande tiene que Apareció rendir. Pinedo, Por eso, señores. por ahí. Apareció Pinedo y ahora sí estamos todos.
Bueno, Estaba casada con iPhone, porque ahí sí me convenía casarme. no, obviamente. Usted si hay algo que sabe es de conveniencias. Más vale que si se va a casar, está bueno que se case con Don iPhone. Yo también. Mirá qué rápido cambian las convicciones, ¿eh? Yo lo advertí hace tiempo. Tiene muchas convicciones, pero si no me convencen, también tiene otras. Así que no se haga problema. Bueno, Tizone, ¿va a leer usted? Sí, Leo. Bien, fuerte y claro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario previo del parcial? ¿Algo que les pareció, que no les pareció? Sí, Funes, ya tomé asistencia, pero la anoto. ¿Alguien quiere comentar algo? Cric, cric. Que fueron re buenos, yo los requiero. Bueno, justamente Beliur no esperaba menos de usted. Bueno, vamos a ver parentesco. El parentesco viene bien con esta frase que decíamos nosotros, no, que digo yo habitualmente, que son estos que algunos la han repetido, los míos, los tuyos y los nuestros. Bueno, acá son los parientes, y los parientes son los ascendientes y los descendientes. Y con la persona que yo me caso o que me uno convivencialmente, voy a tener una relación afín. Entonces van a ser parientes afines para arriba y parientes también afines para abajo. Y tienen toda una serie de nomenclatura en esto del el clamor popular. Entonces a alguien se le ha dado por llamar suegros, yernos, cuñados, cuñadas, bueno, obviamente más allá de los comunes que serían padres, abuelos e hijos. Toda esa melange no solo sirve para sucesiones, que es lo que vamos a ver en algunos meses más nosotros ahí por la otra cursada, sino que sirve también, en principio, porque crea derechos. Porque vamos abriendo estas puertas que yo les digo, y ustedes me dirán para qué. Por ejemplo, para los alimentos. O por ejemplo, para antes, lo que se llamaba el régimen de visitas, que hoy se llama el régimen comunicacional. Entonces vamos a ver rápidamente hoy en esta clase lo que es el parentesco para ver algo muy en particular de los alimentos y del régimen de visitas. El parentesco, lápiz y papel, es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, de las técnicas de reproducción humanas asistidas, de la adopción y de la afinidad. De las técnicas de reproducción humana asistida, que son estas famosas TRH, que después ustedes van a tener una clase particular en aquellas personas que naturalmente, que biológicamente tienen algún impedimento para concebir, llámese a un hijo, a otra persona, hay técnicas en donde se lleva adelante este proceso, se facilita este impedimento para poder concebir. La otra es la de adopción, que el código también ya la tenía. La de afinidad, que es la que le digo cuando se cruza el charco para los de al lado, y obviamente las de por naturaleza. Entonces, el parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las TRHA, la adopción y la afinidad. ¿Qué reemplaza este el nuevo codificador en el artículo 345? Reemplaza la palabra por naturaleza cuando antes era por consanguinidad. La zona consanguinidad era pertinente en el marco del régimen filial, ¿se acuerdan? Si nos remontamos un poquito más atrás, a cuando teníamos hijos matrimoniales o extramatrimoniales, que también, Josefina, fueron descartados de plano y hoy son hijos, ¿no? Que pueden tener ambos, que pueden tener el mismo padre, los mismos padres o no.
Entonces, pertinente al marco de un régimen filial que solo recetaba la filiación por naturaleza, obviamente, in vientre, pero como ahora se contemplan otros tipos, los enumerados en el 558, que después los vamos a ver, resulta imprescindible adaptar la terminología utilizada, entonces se cambia por consanguinidad, que venía a relaciones directas con la sangre, por naturaleza, por lo natural. El codificador también mantiene el parentesco por adopción, que ya lo tenía, y por afinidad, e incluye, como les dije hace un ratito, las técnicas de reproducción humano-asistida. Lo van a ver en letras mayúsculas como en los libros, principalmente en los manuales, como TRHA, técnicas de reproducción humana asistida. Los tipos filiales difieren en su causa fuente. Otro dice, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Cuando alguien no sabe cuál es la naturaleza jurídica o de dónde viene, que dicen es sui generis. Bueno, este no es el caso. Por naturaleza, ¿por qué? Porque es un elemento biológico, es una persona por nacer, es un óvulo fecundado por un espermatozoide, entonces, que tiene un tiempo de gestación y luego crearemos un hijo, ¿no? Principalmente cuando existe la relación, como decían en el examen, esta natural, bien traído el sinónimo, de un hombre y una mujer. Después veremos algunos casos en donde hay conjunciones distintas, pero en principio siempre va a haber un óvulo y un espermatozoide. Por las técnicas de reproducción humana asistida, la causa fuente es volitivo, la voluntad procreacional. Son estas parejas que por algún tipo de motivo no pueden procrear, pero sí tienen la voluntad de hacerlo, pero sí tienen la voluntad de ser padres. Entonces se someten a este tipo de técnicas para llevar adelante la fecundación de este espermatozoide en un óvulo. Y usted entonces va a venir la Blanco y me va a decir, ¿y Marley? Que siempre lo traemos, ¿no? Al amigo Marley. Bueno, después vamos a preparar un poco, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Son primas hermanas? Me diría Salgueiro. Sí, Lucía, claro. Bueno, también existe la voluntad, sí, claro. Esta persona, por llamarse famosa o no, bueno, quiso tener un hijo, ¿no? Ahora, bueno, en la Argentina no tenemos nosotros legislado el alquiler de vientres. Por eso la mayoría, tiene sueño Pinedo, la mayoría de todas estas personas lo hacen en el extranjero. Aparte también tiene un costo elevadísimo. Pero por ejemplo, el amigo Marley eligió una mujer para que fecunde el espermatozoide en ese óvulo y eligió otra para que lo geste, como diría un amigo, para que lo termine de hacer. Pero bueno, entonces ahí, Blanco, que está sentada en la computadora porque le hicieron esa consulta y quiere contestar la demanda, ya abre un montón de puertas. Y dirá, ¿cuántos lazos filiales tiene ese Mirko? ¿Tiene dos mamás? ¿Dos mamás y un papá? Ah, no importa, dice Chiapetta, vos que te calienta, terminá la demanda, metela y listo. Y dice, pero ¿y qué pasa si uno muere? No, porque hay el principio de confidencialidad. Entonces, como les decía en otras clases, ¿y es mayor al derecho? ¿Al derecho de saber de dónde vengo? ¿Al derecho de identidad? Bueno, pelea jurisdiccional, jurídica, de monstruos, entre ellos sus amigos de Rosa, que ustedes ya me di cuenta que son rosistas. Bueno, entonces, a ver qué pasa, ¿no? Porque las puertas se abren, el tema es quién las cierra. Después, ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces, uno dice, no, pero bueno, está muy bien, sí, claro que está muy bien, lo discutimos o no. Pero digo un poco lo que les digo siempre, el derecho viene como en un carro más lento, porque eso crea derechos y crea obligaciones. A los fines de la determinación de la filiación y sus consecuencias sistema en materia de acciones, pero no respecto de sus efectos, la adopción es de un efecto jurídico. Le pregunto al amigo Roque, ¿por qué es jurídico? Porque el juez va a dar una sentencia.
que va a ser esa sentencia de adopción, que va a pasar por un proceso jurídico, que primero va a ser una adopción simple, para después tal vez transformarse en una adopción plena. ¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida? Como les dije, es la utilización de técnicas de avanzada, de biología molecular, de biología científica, para a estas personas que tienen como su causa fuente la voluntad de tener un hijo, pero tienen algún inconveniente. Entonces dicen, ¿cómo pueden ser estas técnicas? ¿Pueden ser homólogas? Sí, cuando se utiliza material genético de la pareja. La pareja no puede, utilizan su material genético, se someten a una intervención científica, por meter a la ciencia en esto de las técnicas, y pueden tener un hijo. O puede ser heteróloga, cuando se utiliza material genético externo de la pareja, que no solamente es de uno, del otro o de los dos. La homóloga, el régimen de parentesco será el mismo que el derivado del parentesco por naturaleza, o sea, igual todo. Hay parentesco por naturaleza. En la heteróloga puede determinar el parentesco, se aplicarán las normas contenidas en el artículo 561, que son las reglas de filiación por las técnicas de reproducción humana asistida, que no las vamos a ver en este momento, pero que en algún momento, Josefina, sí las van a ver. ¿Qué es la adopción? Y también la van a ver porque hay una bolilla. ¿Alguien me está preguntando algo que escucho mucho ruidito tiquitingui o no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No hay ruidito, profe. ¿No? Gracias. De nada. No, gracias, Josefina. Una divina, Josefina, una divina, una ¿Adivinan? simpática. No, escuchaba un clink, tal vez, bueno, sea mi WhatsApp. Cuando la adopción implica diferentes consecuencias jurídicas en materia de parentesco por tratarse de adopción, como les dije antes, adopción simple, el primer estadio, el primer momento, este momento de, bueno, ¿hasta dónde vamos a ir? O de adopción plena, que lo señala en manera expresa. De lo contrario, cuando se alude a parentesco de manera general, incluye a la filiación adoptiva, cualquiera sea su tipología, que es nuestro caso, porque estamos hablando de parentesco en general. Entonces no nos interesa demasiado en qué estadio de la adopción estamos. Sí nos interesa que el parentesco también puede estar dado por la adopción. Entonces recuerden lo que vimos. Por naturaleza, que no, repaso, ¿no? Que no es más por consanguinidad, por técnicas de reproducción humanas asistidas, lo vimos recién, la ciencia metida en la voluntad procreacional, y por la adopción, otro sistema jurídico que viene a reemplazar esta también voluntad de las parejas de tener un hijo, pero que no pueden llevarlo a cabo. Entonces me pregunta la Yara Antonino, ¿y es por naturaleza? Y no. ¿Va a tener los mismos vínculos? Y sí, en muchos casos sí, pero es jurídica, porque el juez finalmente va a dar una sentencia. Léame, por favor, Tizone, el 535. Voy. Tizone que está como en Disney, porque no está preparada para leer, me pareció. Sí, acá estoy. Lo Sí, lee de sí. la computadora, qué canchera. Sí, Muy sí. bien, muy bien. 535, Tizone, adelante. 535, parentesco por adopción. Sí. En la adopción plena, el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. Entonces me van a preguntar, ¿pero cómo? ¿Es el mismo? ¿Es igual al efecto por naturaleza, aunque su causa fuente sea jurídica? Sí, es el mismo. Porque es la adopción plena, hace las veces de hijo por naturaleza. Siga. La adopción simple solo crea vínculo de parentesco entre el adoptado y el adoptante. Entre el adoptado y el adoptante, porque estamos en ese primer periodo. Estábamos en un periodo previo, ya pasamos obviamente el periodo de conocimiento, pero estamos ahí. Entonces se crea ese primer parentesco, pero con vínculo, con un vínculo más chiquito, más cerrado, solamente entre el adoptante y el adoptado.
Entonces me pregunta la Dolores, pero ¿y no se abre al espectro del parentesco en general, como usted estaba hablando recién? No, se va a abrir con la sentencia que me dé la adopción plena, que lo va a equiparar a un hijo natural. Continúe, Sofía, por favor. En ambos casos, el parentesco se crea con los límites determinados por este código y la decisión judicial que dispone la adopción. Pero obvio, ¿va a poder el juez, en este común de los sentidos, poder ver la situación por este principio que muchos receptaban en el primer parcial, de inmediatez, de conocimiento, salvar algún tipo de situación? Claro que lo va a poder hacer. Porque el proceso de adopción es un proceso que lleva un tiempo, que no es inmediato, ¿no? Entonces en ese momento el juez tomará las... sí, Una ¿quién pregunta. habla? Alcira. Vamos, Alcira. No, quiero saber la diferenciación entre la plena y la simple, digamos, ¿qué influiría ahí cuando se producen relaciones, no sé, económicas? O sea, Sí, correcto, sí, puede ser alguna cuestión patrimonial, sí, claro, que en el transcurso de ese momento muera su padre biológico y pueda haber algún causal, sí, claro, correcto. por eso el parentesco. Por eso Sí, correcto, sí, es bien. buena, Natielo, es buena la pregunta. Por eso le digo que el juez va a ir acomodando distintas situaciones, ¿no? En este estadio previo, pero sí, claro que lo puede hacer. ¿Cuál es la adopción por integración? Se mantiene el vínculo filiatorio, obviamente, porque es una adopción, y todos sus efectos entre el adoptante y un poco lo que dice Natielo, su progenitor de origen, el cónyuge o coviviente del adoptante, y que si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta a la familia del adoptante a los efectos de la adopción plena. Miren lo que hago, lo integro como parte del parentesco con el efecto de la adopción plena a este padre, como dice Alcira, que es tal vez el progenitor de origen. Entonces Luciano pregunta, ¿cuál es el progenitor de origen? Bueno, el padre biológico, ¿no? Porque, amigo Luciano, le voy a decir algo que tal vez cambie el rumbo de su vida. Lo de la cigüeña no está en el código. ¿Me sigue? Ni lo de la cigüeña, ni lo del repollo, y discúlpeme, no me voy a meter con los dientes todavía, pero con estos dos casos, por lo menos, con la cigüeña y con el repollo, le voy a decir, el código no lo tiene resuelto. O sea que hay un padre que es el progenitor de origen. Contestada, Alcida, la pregunta, porque fuiste muy oportuna. ¿Se entendió? Sí, yo pensaba en ese interín, a ver qué pasa si muere alguien que le deja una herencia bárbara y resulta que no estaba hecha la adopción plena y bueno. Si es una herencia bárbara, ya Beliur frota sus manos. Ya él lo va a tener, ya él lo sienta ya en un lugar de privilegio en su estudio, frota sus manos y dice, deja papá, ahora sigo yo. Pero bueno, sí, claro, ese es el caso. Y este es el caso de las relaciones jurídicas que decíamos a lo largo de toda esta cursada, de cómo se van abriendo las puertas. ¿Cómo se computa el parentesco? No, perdón, uno más y no lo molesto más. ¿Y el Estado? Me salía a cancha, ¿no? Me salía a cancha, sí. ¿Y el Estado? No, el Estado de hijo, digamos, hasta que no tiene la adopción plena no lo tiene. No lo tiene, correcto. Bien. Va a tener en una adopción simple ese Estado, como yo le digo, esa posesión de Estado, ahora vinculada solamente hasta, como dice el código, a la relación del adoptante con el adoptado. Bien, bien. ¿Listo? Es más escueta la relación, porque todavía falta un camino por recorrer. Cuando terminamos de recorrerlo, es pariente con todos, con los míos, con los tuyos y con los nuestros. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Bueno, vamos al cómputo de parentesco. Ahora después sí, yo tenía para mostrarles un cuadro, pero como me olvidé el pendrive y cambié de máquina y de oficina, estoy complicado. En línea recta hay, pónganse en que hay una persona A y una persona B.
que naturalmente pues, era un hombre, que era un papá, y una mujer, que era una mamá, perdón, como una papá. Estos se casan, pero estos tienen parientes para arriba y tienen parientes para abajo. Siempre se va en línea recta, para arriba y para abajo. Entonces usted me dice, ¿cómo? Bueno, para arriba serán mis ascendientes. Entonces usted dice, ¿y cuáles son? Y el de arriba mío será, en primer lugar, ¿cuál, Tizone? Mi padre, mi madre, Mi mis padre. abuelos, No, bueno, ya Tizone se fue en segundo grado. mis Mire qué bisabuelos. rápida es Tizone. O sea, va de su padre a su madre. Que Pasa es que a el veces primer. a veces uno quiere más a los de segundo grado, es por eso por ahí que lo dice. Bueno, No, será el no, caso pero de no. No, Tizone cosas privadas acá no. En el segundo grado están los abuelos. En el tercer grado estarán mis bisabuelos. Y así sucesivamente. Pero después me pregunta Mariano Limardo, ¿y abajo? Bueno, y para abajo tendré a mis... Limardo está... A mis hijos. A gas está, Limardo, páselo a nafta. No, estoy con Mis gasoil. hijos. Mis hijos. Y para abajo de mis hijos estarán mis nietos. Y para abajo de mis nietos estarán mis bisnietos. Eso es en línea recta, ascendiente y descendiente. Y después tendré colaterales. Y así seguiré sumando el primer grado, el primer lado colateral. Para arriba serán los padres de mi señora o los padres de mi marido. En segundo grado, los abuelos, los tatarabuelos y lo mismo para abajo. Entonces, lea Tizón el 533. En línea recta hay tantos grados como generaciones, y en la colateral también los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar. Dale, léalo, Sofía. Lo leyó exacto, pero yo lo leo de vuelta. Léalo. 533. Cómputo del parentesco. Esto tiene que entrar por repetición. Sí, tal cual. Exactamente, de eso se trata y usted lo sabe. Esta es una materia que entra, que es codificada por repetición. Dirían los chicos, déale. Bueno, cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la colateral, dije. los grados Para se cuentan. arriba y para abajo. Los abuelos y los hijos, dale. En la colateral, los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común. El ascendiente común, perfecto. ¿Cuál es el ascendiente común? Mi marido o mi mujer. ¿Se entendió? Es No, yo facilísimo. esa parte no. La de los colaterales no. El colateral es el que está al lado, porque es el afín. O sea, el colateral está al lado. Después yo te voy a subir, no sé con quién estoy hablando, perdón. Con Roque. Roque, después yo te voy a subir un cuadrito y lo vas a entender mejor. Pero es este. Si este soy yo, el colateral es este, el que está al lado mío. Es como Sí, que correcto. es como que si el padre de mi mujer es su ¿Qué ascendiente es el padre primer- de tu mujer? Es mi colateral en segundo grado, sería. Sí, pero sí, es tu suegro, correcto. Es tu colateral en segundo grado. Entonces lo entendiste perfecto, Roque. Claro, Profe. no. Sí, ¿quién habla? Josefina. No, perdón, Riva estaba hablando Ponce. Roque. No, dale, Hablando por favor, Roque. con ese apellido también está? me gustaría hablar a mí. Sí, Ya está. Bien. Yo pensé que el colateral era mi hermano también. ajá. Bien. ¿Y no? Bueno, y no. Ok. O sea, bueno, Gracias, Karen. Yo pensaba lo mismo. está bien. A ver, Gracias, Sofi. vamos, pará. Yo Vamos. también, conste un Todo- acto. Está Sigamos. bien, todos pensamos Dale, lo sí, mismo. Todos pensamos lo mismo, pero y Gracias. está bien. Pero no es el ejemplo este que le estamos dando con Roque, que estoy hablando de mi mujer. No, ya sé, mi hermano Entonces, no es mi suegro, pero. Claro, tu hermano no es tu... Bueno, uno Pero es tu colateral suegro, el es mi otro es tu hermano. hermano. Claro, pero ahí ya estás bajando para abajo en tu línea. Tu hermano, tu suegro, estamos complicados. Pero Claro. como que bajo en mi línea si es mi hermano, es mi par. Claro, está bien. Tu papá ya tiene 2 hijos. Yo di el ejemplo de uno solo, descendiente. Pero si lo vamos a ampliar, vos
de tu papá tiene 2 hermanos, o 3 o 4, y de esos también vas bajando. ¿Me seguís? Entonces también es colateral. Pero no dimos ese ejemplo, y tenés listo. razón. Dimos No, está solamente el que era un papá y una mamá que tenían uno para abajo, ¿no? Entonces vos, como me decís, tenés 2 hermanos, y vos tenés hijos, y tu hermano también, y no tienen uno, tienen 2, y también se va abriendo. ¿Me entienden? Como desciende en la apertura de los parientes, ¿ok? Josefina. Sí, solo Bueno. lo quería aclarar porque si lo tenía errado ya quería sacarme el concepto de No. encima. ¿Cómo lo vas a tener errado? Está bien, es imposible. Bueno, derechos Gracias. y deberes, el parentesco. Bueno, para el cómputo del parentesco, como decía la amiga Tizones, se diferencian las líneas rectas de las colaterales, resultando, como dijo acá la amiga, determinantes las generaciones que hay entre 1 y 2 individuos. El parentesco por afinidad también se cuenta por grados, un poco lo que decíamos recién, por analogía a lo que sucede en el parentesco por naturaleza. Claro que sí, es la pareja afín, que es el ejemplo que yo di, amiga Josefina, y no el de los hermanos para abajo. Deberes y derechos de los parientes, y ahí me meto. Los 2 principales, ¿no? Los alimentos y el derecho de comunicación, que antes se llamaba régimen de visitas. Cuando yo le dije que era raro que no tengan un divorcio o una sucesión, bueno, en el divorcio una de las cosas principales que se plantean son los alimentos y hoy el régimen comunicacional, ¿no? Que antes se llamaba el régimen de visita. Entonces, léeme, Sofi, por favor, el 537. Profe, Voy. Sí, ¿quién habla? antes puedo hacer una pregunta yo de nuevo, Josefina. Hoy estoy Vamos. enganchada. Sí. ¿Y qué pasa en la adopción simple con este cómputo de parentesco? ¿No hay? Ujú. No, no hay, porque el Listo. parentesco en la adopción simple, como le decía la amiga Alcira, va a tener una relación directa, en principio, entre el adoptante y el adoptado, solo Listo. entre ellos. Por eso Bien, te gracias. hice el apartado de que el juez, con este principio de inmediatez, con este principio de conocer al otro, a una parte y a la otra, puede ir modificando con su accionar, con otro de los principios que muchos de ustedes sabían, oficiosamente para ir resolviendo esta situación. Por eso le contestábamos a la Natielo que en este proceso va a llevar un tiempo y capaz que todavía no obtuvimos la sentencia que sí lo va a equiparar al hijo natural. ¿Contestado, Rivapose? Sí, gracias. Perdón la interrupción. Me gusta cómo está hoy. Bueno, Voy. 537, vamos, Sofía. Enumeración. Los parientes se ven alimentos en el siguiente orden. A. Momento, Los ascend- vayan al sentido común. Los parientes se deben alimento en el siguiente orden. Entonces, bueno, relacionen que estamos viendo alimento con parentesco, para arriba y para abajo. Y siempre hay un orden. Entonces me va a preguntar la Blanco, ¿pero ese orden a qué se debe? Bueno, a los más próximos primero. Y a los más lejanos en segunda instancia. ¿Y podré ir contra todos? Y claro, voy a poder ir contra todos. ¿Podré ir separadamente? Sí, podré ir separadamente. ¿Podré ir subsidiariamente? Sí, podré ir subsidiariamente. ¿Podré ir en el mismo acto? Sí, también. Apelando a los principios de celeridad en el derecho y de economía procesal. Entonces es más complejo, pero es más fácil para el alimentado. ¿Por qué? Porque yo tengo muchísimas más opciones. Como decíamos antes, la naturaleza del alimento es la necesidad. Entonces yo tengo muchas más opciones para encontrarlo. Dale, Sofía. Los parientes se ven alimentos en el siguiente orden. A. Los ascendientes y descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. B. Los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si 2 o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Ya ahí el juez
se va a meter en quién la está pasando mejor y quién no tanto. Porque va a realizar un estudio de esto que se llama para los alimentos un quantum. O sea, ¿de qué está compuesto? Entonces, el chico toma la leche, el chico almuerza, toma la merienda, toma la cena. Entonces, usted me dice, ¿y esto qué tendrá que ver? Bueno, les comento, Colín, que la consejera de familia sabe lo que vale el toddy, el Nesquik, sabe lo que vale la leche, sabe lo que vale la factura, el pan, las galletitas. Ah, me pregunta Pinedo, ¿y qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en el contexto, porque efectivamente muchas veces, como hablamos, es un número, ¿no? Es un resultado final. Entonces también sabe cuánto vale la escuela, qué horarios tiene, cuánto vale el transporte, cuánto vale un par de zapatillas, cuánto vale una remera. ¿Me siguen? Entonces Beliur, que defiende a otros, dice, ¿también sabe cuánto vale la clase de equitación? Bueno, es probable que no, o tal vez sí. Pero ese quantum para los de arriba, la clase de equitación, se saca de la misma manera que el quantum de los de abajo, que es el Nesquik con la leche. ¿Entienden lo ridículo de los extremos? O sea, los dos son alimentos. Los dos tienen un quantum. Después empezaremos a discutir cuál es más básico que el otro, cuál es más primario. Obviamente que yo les voy a dar la derecha. Pero de eso se trata. En primer lugar, se impone la obligación a los ascendientes y a los descendientes, y en segundo lugar, como diría Tizone, a los hermanos bilaterales y unilaterales. Unilaterales tienen un solo papá en común, bilaterales tienen a ambos. Si se trata de ascendientes y descendientes, la preferencia, obviamente, este grado de preferencia, recaerá en los más próximos del grado. El hijo primero, como les dije anteriormente, le reclamará al padre y a la madre. Los del siguiente grado también tienen la obligación alimentaria, como dije anteriormente, pero subsidiaria, aunque ello no quita que puede ser demandado simultáneamente al papá y al abuelo, o a los abuelos, o en distintos grados en el mismo proceso en el que se demanda a los progenitores, o en el proceso de divorcio, o distintos. Lo mismo es, como les decía, por subsidiariamente. Si este no puede, subsidiariamente podrá el otro. Y podrá siempre, como dijimos recién, Joaquín, en la medida que puedan. ¿No? En la medida que el mal no sea mayor. Después vamos, cuando veamos algunos de los casos, o si alguno de los profes los da, recuerdo ahora que se le pide alimentos a una abuela y la abuela estaba peor que el alimentado. Entonces el juez se los denegó. O sea, la abuela estaba en peor situación que el alimentado, porque estaba enferma, porque era grande, porque vivía en un estado de muchísima mayor precariedad. Entonces dice Matías Gil de Muro, ¿es siempre va la sentencia? No, en este caso la revocaron. O sea, no puedo ayudar a alguien si ni siquiera yo me puedo ayudar a mí misma. Burdo el ejemplo, pero bueno, la abuela necesitaba más ayuda. Sigo, así se eliminará la disparidad de criterios jurisprudenciales, dice el codificador, que existe actualmente sobre los requisitos necesarios para que se pueda perseguir el pago de los alimentos. Lo dije recién, amplía el plano, el mapa de lo que puedo ir. Dije dos principios. Uno es la de la celeridad en el derecho, para no rebotar con otra demanda, idas y vueltas, notificaciones y lo que les dije. Y otro por el de economía procesal. O sea, ya inicié la demanda contra papá, contra mamá, que son mis progenitores, voy en el mismo acto contra los abuelos, que son los ascendientes. ¿En qué? En segundo grado. En primer grado, Sofía, mi papá y mi mamá. En segundo grado, mi abuelo y mi abuela. El 537, como dijimos recién, da pautas para resolver aquellos casos en los que hay más de uno obligado a pasar alimentos. Bueno, lo pasará en su proporción, en la proporción que pueda,
que el juez le indique y que el juez evaluará si a uno le pone una cuota en una medida porcentual y a otro otra en mayor o menor escala. Los parientes por afinidad solo deben alimentos cuando estén vinculados en línea recta y en primer grado. Lee, Sofía, el 538. Artículo 538. Parientes por afinidad. Entre los parientes por afinidad únicamente se ven alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Solo se deben alimentos los que están vinculados en línea recta y en primer grado. Por ende, solo debe incluirse como obligados a, en primer grado, me voy para el costado y uno para arriba, vamos tizones, Los Suegra. padres. la suegra. Tu papá es en línea recta en primer grado. Esto es por afinidad. Era el ejemplo que te dije de mamá y papá. Suegro, suegra, yerno y nuera, los hijos del cónyuge y sucesivamente. Profe. Oh, sí, ¿quién habla? Vamos, Roque. Pero entonces lo había entendido mal yo. ¿No era que se contaba también el grado del marido o de la mujer? No, porque es por afinidad. Es por afinidad en primer grado. Se está subrogando en la posición de la mujer, o sea, el primer grado de Sí, la correcto. Exactamente. sube y vos- Es y como como si que fuera saltea primer grado de uno, la mujer. es lo Sí, mismo que plantea correcto. Roque. El amigo Beliuru hizo, creo, una interpretación brillante. Creo que la primera vez. Bueno, seguimos. No, era un chiste, Beliuru. Por ende, solo debe incluirse como obligados a suegro, suegra, yerno y yerno, como le dije al amigo Roque. Ahora bien, en caso de existir parientes en general, mucho más amplio, y por afinidad, primero deben ser demandados los parientes en los míos, en general. Los por afinidad, que son los de mi mujer o mi marido, irán en segunda instancia. ¿Cuáles son los caracteres de estos alimentos por parentesco? Se considera obligación alimentaria como con imposibilidad de ser compensada, o transada, o renunciada, o cedida. Bueno, tiene, como todo el derecho argentino, algunas excepciones. Pero recuerden, en principio, el carácter principal, la imposibilidad de ser compensada, tienen varias excepciones, o transada, o renunciada, o cedida. Renunciada obviamente, o cedida jamás. Tampoco puede trabarse sobre ella, que en el examen se lo di a alguien, ahora no me acuerdo, creo que a Godoy, gravamen o embargo, bajo ningún concepto. Los alimentos no pueden ser gravados por ningún tipo de gravamen u embargo. ¿Cuál es la excepción? Y ahí empiezo con los que le decía antes. ¿Los alimentos podrán ser compensados con otra obligación? Sí, claro que pueden, porque no siempre van a ser en dinero, porque también pueden ser ¿en qué? En especies, ¿no? O también puedo decir, che, yo te pago el colegio, ¿no? O yo compro esto, o una compra en el supermercado. Entonces me dice, pero ¿cómo? ¿No era que no se podían compensar? Bueno, esta es una excepción. Por ejemplo, cuando se compensa lo no pagado por el alimentado con lo que debió pagar por algún concepto y no lo hizo, el ejemplo más fácil es el del colegio. O ser renunciados, ahí tiene otra excepción. Ejemplo típico, el de las cuotas devengadas desde que se reclama el alimento hasta que se arribó a un acuerdo. Esos son los alimentos devengados y no pagados. ¿Se pueden renunciar? Sí. Eso sí. Los que me debés. Hicimos el acuerdo hoy y dentro del acuerdo figura que todos los alimentos que me debías antes los pudimos renunciar. O pueden ser transmitidos, ejemplos mediante una donación, si te trata de una suma devengada y que no haya sido pagada en su oportunidad. Acuérdense en las excepciones de la compensación, de la renuncia por los pagados y lo de ser transmitidos en el caso de una donación. La obligación alimentaria tampoco puede ser repetida o solicitada su devolución. ¿Qué decimos en el derecho? Quien paga mal, quien paga mal, bien, José, paga 2 veces. O solicita su devolución. Se trata de cuota ordinaria o extraordinaria. ¡Ojo! Al alimentado. Después tendré que una acción de repetición contra quien debería de pagarlo y no lo hizo, o quien debería de pagarlo y pagó solo una parte.
pero no al alimentado. O sea, la acción de repetición irá contra el verdadero alimentante o contra uno de los alimentantes. Como excepción hasta el principio, señala el artículo 549, como les dije recién, en caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien se haya prestado puede repetir de otros obligados, repetir es esta acción de repetición de lo que yo he pagado de más. Entonces, Liliana, ¿al alimentado? No. Al resto de los alimentantes cuando la obligación era compartida. Una situación que no puede pasarse por alto es que para el código vigente la obligación alimentaria entre parientes, como dije anteriormente, es recíproca. Recíproca es, puedo pedir, recuerden cuando hablábamos del principio avalado por este principio de solidaridad. La reciprocidad va a estar dada por ese fundamento. Yo te puedo pedir a vos y vos me podés pedir a mí. Tal vez los autores no la mencionen expresamente por considerarla redundante, pero lo es. ¿Cuál es el contenido, amigos, de la obligación alimentaria? Tizone, prepara el 541. La subsistencia, la habitación, el vestuario y la asistencia médica. Ahora, le agrego, si el alimentado es menor de edad, también se incluye el rubro educación. Entonces, repito, subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica, y si es menor de edad, educación. Dale, Sofía. Voy. Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición, del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para la educación. Subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica, y si es menor de edad y está en etapa escolar, obviamente la educación, en la medida que pueda y en la medida en que están dadas las cosas. Entonces recuerden el ejemplo, la medida mía será la escuela, o será la leche, o el fútbol, o lo que fuere, y en la medida de otros, que están muy por encima mío, también será el ejemplo burdo y chabacano de la clase de equitación, en la medida que se pueda y lo que el quantum arroje y dé. Porque, se ríe Luciano, lo normal y habitual para este chico era ir a las clases de equitación. No era ilógico, no era para él un gasto suntuoso. El gasto suntuoso de esa clase es para mí. Con el ejemplo de que hay una vida mejor, obviamente, pero que es mucho más cara, ¿no? Entonces, el quantum va a ser el mismo. Agarren a un cliente de clase media baja, de clase muy baja o de clase muy alta. Comparativamente, la obligación alimentaria entre parientes es más limitada que la resultante de la responsabilidad parental. Obviamente, pues solo pueden tener rubros de toda necesidad. A medida que yo me voy alejando del círculo, que yo me voy corriendo, cada vez pido los más necesarios. Entonces le van a decir al abuelo, la clase de equitación, pero vos sos loco. O sea, ¿de dónde lo me sacaste? Y el juez le va a decir, al abuelo, al colateral, como decía Roca, al de mi pareja, a los padres de mi pareja. No, bueno, cada vez que voy abriendo el círculo, voy a ir a lo más necesario. Y excluye a aquellos dedicados al esparcimiento, póngale, estudios especializados o gastos superfluos o suntuosos, aunque el alimentante posea una gran fortuna. Por eso Sonia daba estos ejemplos de un montón para arriba y un montón para abajo. El quantum, de los que le hablé recién, se determina la condición del que la recibe, cuál es el alimentado, en qué condiciones, en la medida de tus necesidades, como dijo recién Sofía, y en las posibilidades económicas del alimentante, quién es el que pasa los alimentos. Entonces me preguntan, ¿y eso puede variar? Y sí, claro. En el alimentado muchas veces no, pero lo que va a variar es que el alimentado va creciendo.
Entonces preguntan, ¿y eso qué tiene que ver? Me pregunta Lucía Salgueiro. Y bueno, a medida que va creciendo, los gastos se van incrementando. Desde la base porque come más, porque realiza más cosas, porque crece, porque gasta ropa, porque las zapatillas le duran 6 meses, X. A un gasto que pueda tener un bebé, que todavía es lactante, o que toma solo la leche, o que, no sé, lo acomodo de otra manera, aunque tenga un montón de gastos de pañales. No importa, ese quantum va a ir modificando y según las medidas de las necesidades y, como les dije recién, las posibilidades económicas del alimentante. Entonces me va a preguntar Josefina Rivapose, ¿por qué? Porque el tipo, por ejemplo, perdió el laburo. Entonces cambia la condición del alimentante. Entonces ahí ya me pongo yo en otra situación, ¿no? Yo ya estoy de otra manera puesto a pasar esa obligación. ¿Por qué? Porque perdí el trabajo, por ejemplo. O me rebajaron el sueldo. Entonces me dice Beliur, pero bueno, yo le voy a, viste que están los leguleyos les voy a embargar el 20%. No. Primero tendrá que tener un recibo de sueldo. Primero tendrá que trabajar en blanco. Y después les adelanto que pueden ir por más del 20%. Porque el Quantum tal vez dio más que eso. Lo que yo podré embargar hasta el 20% son por alimentos devengados y no pagados. Ahí podré meter una cautelar. Pero el juez me puede pasar más del 20% de mi sueldo en alimentos que yo tendré que depositar religiosamente todos los meses, ahora por suerte en una cuenta judicial a la nombre de autos, y que la madre con una tarjeta de débito pueda retirar el dinero. ¡Qué alegría, qué alegría! Ustedes no saben lo que era del 1 al 10 el banco del entrepiso de tribunales cuando se cobraban alimentos. La cola llegaba hasta abajo. Y usted venía a cobrar un cheque, venía la Tizone contenta con el primer cheque de honorario y estaba 2 o 3 días para cobrarlo. Bueno, muchas de estas cosas en materia de familia, en materia de digitalización, se han ido ordenando y hoy es bastante más sencillo. La sentencia o convenio en el que se fije el monto de la cuota alimentaria también debe fijar, obviamente, la forma en que debe cumplirse, esto es, si debe hacerse en efectivo, como les dije antes, o en especie, y la oportunidad de cada pago, que puede ser en forma periódica, mensual, quincenal, semanal, etcétera, o lo que dé. Me pregunta la Nicole Colín, ¿por qué? Por ejemplo, porque acá un rubro muy, muy importante como es la pesca, cobran por día, por semana, por quincena, entonces también se puede ir ordenando los alimentos como pueda. El 542 establece la generalidad, la preferencia del pago, una renta de dinero en forma mensual y de manera anticipada. Claro, el flaco tiene que comer, no tengo que esperar a que cobre para poder comer. Ya comí antes. Por ejemplo, la cuota de enero deberá pagarse ¿cuándo? Y antes de enero. O sea, los primeros días de enero o los últimos días. Por eso lo de anticipado, porque el curso de la vida sigue corriendo. Me apuro. En la práctica enseña que la forma común de fijarla, obviamente, como les dije, es en efectivo, procediendo mensualmente, generalmente del 1 al 10, y como les dije, en esta forma de poder depositarlo ya digitalmente, como se ha agilizado todo el sistema, que antes yo iba con mi boleta de depósito al banco, tardaba como una semana en acreditarse, tenía que ir la mamá. Le digo a Pinedo, que me va a decir, ¿por qué siempre dice la mamá? Bueno, tiene razón, porque generalmente le pasaban así a los alimentos, Pinedo. Entonces iba la madre con la boleta, con el hijo en brazos y se llevaba la plata. Hoy eso, con este tipo de tarjetas, se agilizó. Controlar los depósitos y la... No fija como absoluta las formas indicadas, obviamente, ya le dije, es totalmente móvil, es totalmente permeable a cambios, a situaciones. Entonces se preguntarán, ¿y se pueden arreglar? Y bueno, ya está la cuota fijada. A ver, ¿y esa cuota tiene un porcentaje de indexación? Sí, generalmente lo tiene.
Pero créanme que si ustedes llegaron hasta ese punto, es porque ustedes, Baez, no lo pudieron solucionar previamente. Entonces tuvieron que llegar a un proceso judicial para que los ordene. Porque si no, capaz que se levantaba el teléfono y te dice, mira, che, yo no te pude depositar hoy porque no cobré, o por X motivo, te deposito mañana, el lunes, pero bueno, los traigo yo, vení. Eso es el diálogo normal y habitual que debería de haber en alguna pareja adulta y madura que en algún momento decidió abandonar el barco de ese proyecto común. Pero le quedan los hijos. Y ese es el diete que tenemos cuando muchas veces estos chiquitos son presas de nuestros humores, despechos, celos o como quieran llamarlo. Entonces quedan ahí atrapados. Ah, no me pasa alimentos. Ah, no los ve más. La Blanco se agarra la cabeza como diciendo no puede ser. Sí, créanme que sí. Sí, créanme que sí. Ah, no me pasás alimentos, no lo... Y ahí empezamos con un montón de otras cosas que ya las veremos. Violencias de familia y demás. Profe, hay una pregunta ahí en el chat. Bueno, vamos. Hacémela, Pinedo, dale. Dale. ¿Los padres pueden pedir alimentos a hijos mayores si no están en buena situación? Sí, correcto, Pinedo. Sí. Sonia Ultri. Sí, Gracias, era yo. Gracias. Era buena, Sonia, la pregunta. Sí, Sí pueden, claro. entonces. Sí, Bien. claro. Cualquiera puede pedirlo que esté en una situación desventajosa, que es peor a la que tiene él que tiene que pasarla. Y usted me dice, ¿y no sería al revés? Sí, muchas veces sí, pero a veces, muchas veces no se da. Buena pregunta. Se contempla que los pagos se hagan en periodos más cortos o más largos, ya les dije. Por ejemplo, si el alimentante percibe su sueldo quincenalmente, ya hablamos. Cese de la obligación alimentaria, Tizone, el 554. Si el alimentado incurre en alguna causal y ahí salta Joaquín Rodríguez. Ahí Indignidad. No, y ahí salta Joaquín Rodríguez, ¿Cómo que lo olvidarlo? dijo. Ahí Joaquín Rodríguez, ayer, el 2281, y me dice, se adelantó y me dijo, yo sé 2 o 3. ¿Miento, Rodríguez? Está muteado, Rodríguez. No miente, Ahí está. profe, no miente. No Ahí está. miente, y dijo 2 o 3 y las dijo muy bien. Claro, si el alimentado incurre en alguna causal de dignidad, el artículo 2281, por la muerte del obligado o del alimentado, alguno de los dos, cuando desaparecen los presupuestos de la obligación, obviamente cuando no es necesario que pasen alimentos. Entonces, cuando vean alimentos en sí, en líneas generales, o creo que ya, no sé si lo han visto, bueno, si cumple 25 años y todavía no está estudiando, hasta los 21, y pos de la mayoría de edad, etc. La cesación de la cuota en los casos de los incisos A y C, indignidad y cuando se cambia la condición, no puede hacerse manu militari, o sea, no puede hacerse por mano propia, sino que debe ser requerida al juez. En cambio, solo cesa de pleno derecho el causal de la letra B, que es por la, si no dije mal, muerte. Así que, Tizone, el 554. Cese la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria. A. Si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad. B. Por la muerte del obligado o del alimentado. C. Cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local. La más breve, es rápido, es sumarísimo, es muy rápido. ¿Quedó claro el concepto de alimento dentro del parentesco? Porque van a ver, el alimento se va a ver en muchas clases, o sea, se va a rever. Vamos al derecho de comunicación, que es la otra pata que nosotros teníamos. Como les dije anteriormente, antes el que se llamaba régimen de visita. Se propone el cambio de régimen de visitas por el de derecho de comunicación. Entonces me van a preguntar, ¿y por qué? Se consideraba que la visita era bastante más fría y que la terminología solo radicaba en que lo podía ver. Y acá lo que estamos tratando de hacer es que nos podamos comunicar.
que el lazo afectivo sea muchísimo más grande, ¿no? Sea muchísimo más completo. Y usted me preguntarán entonces, la amiga Yara, ¿pero por qué? Bueno, porque acá está el ligamen de un nieto, o incluso hasta de un conocido, porque se criaron juntos, porque lo crió la abuela, porque lo crió una vecina, porque lo crió una madrina de bautismo. Miren hasta dónde me voy, y ella tiene el derecho ¿de qué? De verlo, de continuar esa comunicación. Entonces usted me preguntará, ¿y por qué? Y porque lo quiere, porque tiene una relación de afecto, de amor, de cariño con aquella persona que hoy no lo puede ver. Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus, volvemos Roque, ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. El artículo 555, vamos Sofía con el 555. Legitimados, oposición. Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias. Por un proceso judicial rapidísimo, el juez va a resolver sobre esta situación. ¿Por qué no lo puede ver? ¿Por qué no se lo permite ver? Y va a ser rápido. Y si resuelve a favor, pondrá las condiciones en que se lo vea. Y esas condiciones, por ejemplo, también pueden ser muy graduales. Entonces me pregunta la Blanco, ¿cómo? Bueno, primero se verán en videollamadas o en llamadas por teléfono. Por eso es más amplio que la visita. Podrá tener un contacto con el nene, que hace mucho tiempo que no lo ve, su abuela, hace llamadas por teléfono, después hace videollamadas, entonces lo ve, después lo invita a tomar la leche, o a ir al cine, o a jugar en una plaza, después lo ve en su casa, después se queda a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me preguntan la Cultri, ¿y por qué? Y bueno, porque a veces las situaciones, chicos, son muy difíciles. Los grandes se pelean y castigan, no dejando ver a los de abajo, a los más pequeños. Entonces todo tiene un proceso y el juez determina el cómo, el cuándo y el dónde. No relaciona el derecho a comunicación con el derecho a alimentos como si lo hace el actual 376 bis del Código Civil. Actual, les digo, nada tiene que ver. Si no me pasas alimentos no lo podés ver. Nada tiene que ver. Puedo seguir viéndolo aunque el proceso de alimentos vaya por otra mano. A diferencia de la forma en que el proyecto trata el deber y el derecho de comunicación derivado de la responsabilidad parental, en el relativo al parentesco solo se refiere a un derecho. Es un derecho. Pues ampliada esto no importa. Quienes para poder gozar del derecho deberán justificar el interés legítimo. ¿Por qué lo quiero ver? El 556. Consecuentemente, la posibilidad de requerir un derecho de comunicación, y ya no de visita, también puede ser utilizada por personas, mira vos, que no sean parientes, pero que tengan un justificado interés afectivo. Como les dije, situando a una parte religiosa, que era el famoso padrino o madrina de bautismo. En el caso del padrino de los parientes no enumerados, no está en el 555 que leímos recién, quien se le haya negado el derecho, pero que en distintas circunstancias se haya encariñado, como les dije antes, con una persona. ¿Por qué? Porque lo crió, porque tuvo durante mucho tiempo una cercanía directa, porque era su padrino, porque era su madrina, porque era muy amigo de la casa, porque era su vecino, no sé, porque lo dejaban a las tardes cuando mamá o papá trabajaban. ¿Y qué pasó? Se encariñó con este menor
y de buenas a primeras no se lo dejan ver. Sin duda que el beneficio debe ser para la persona con quien se desea mantener una comunicación, máxime si se trata de un menor de edad. Y usted me preguntará, ¿y por qué? Porque consideramos que es bueno para el menor, más allá de que es bueno para el que lo quiera visitar, pero principalmente ese lazo que se creó, ese lazo de afectividad que se creó, es bueno para el menor. Los padres no la pueden ni ver a la madrina, porque les debe guita, no lo sé, pero el lazo existente era buenísimo. Medidas para asegurar el cumplimiento, ahora va a leer la tizón el 557, el juez puede imponer al responsable de incumplimiento reiterado el régimen de comunicación establecido por sentencia o por convenio homologado. Algunas razones para asegurar su eficacia. Una, la imposición de astrientes. ¿Qué son, Pinedo, las astrientes? Cri, cri. Combinaciones condenatorias de carácter pecuniario. ¿O eso era antes? El juez le aplica es una sanción económica. Por no incumplir. Exactamente. A Que se veces le va pueden por... Juega con usar, las a veces van a pueden no aumentar. tener carácter económico también. Sí, claro, bien, Pinedo, lo No, sabía. no me dejaste ni contestar. Estoy Porque lenta. vi en tu rostro la inseguridad y dije, no quiero el papelón para con tus compañeros, y salgo al cruce de mi amiga Igual la voy a Josefina defender, Pinedo. esto lo vimos en obligaciones y yo me acuerdo. Y obvio, ¿a dónde va a haber astrientes si no es obligaciones? ¿A dónde va a Cuando me haber? preguntaban eso, decía que jugaba con la psiquis del demandado, así que ahí, Apa, así que eso- puede ser que ahí le demuestre que lo sabía. Esa es una buena respuesta, Pinedo. Va a ser una buena. Y yo te diría que si te empiezan Beliur, a correr y te empiezan a aumentar los intereses y cada vez más, bueno, y- después veremos cómo hacemos. Para retroceder siempre hay tiempo. Entre las medidas que pueden implementar corresponde incluir la imposición de astrientes, como le dije recién, o la derivación del tratamiento o el cambio de custodia excepcional o fundado o lo que a ustedes se les ocurra. Pero ahora lo que yo quiero tratar de saber es que esa medida se pueda cumplir. Entonces, Julieta Blanco, suspendiendo los alimentos, no. Porque recordá que nada tienen que ver. Una cosa es el derecho y la necesidad del alimentante y alimentado, y otra es el derecho y también la necesidad de poder comunicarse ampliamente en el contexto de poder verse. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, clarísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Lembo. No. Karen Teich. Nada. Baez. Sí, yo quería decirle una cosita. Dale. Que se me reinició la computadora justo cuando tenía que conectarme y no pude dar el presente, pero estoy presente. Usted dice que está presente. Sí, estuve acá toda la clase, pero nada, se me reinició justo y 45. Es dudosa. Iremos a la Fiscalía de Delitos Informáticos y veremos si lo que me está diciendo es real o no es un Yo soy holograma. testigo. Porque No cuando yo sabe. dije lo de los hermanos Sí. que eran colaterales, Karen lo dijo atrás mío, porque Pero yo ¿quién le saltó? agradecí. Pero Pose, usted que es la abogada del diablo ahora. Ahora No, salga es usted fiscal, es testigo. fiscal, es fiscal. Ah, ella es la fiscal, ella está Ella es fiscal. ella está impulsando el proceso a un buen puerto. Mirá cómo Además tiene salta prueba la arriba Pose como de diciendo la grabación. Silencio. Claro, gracias, José. Yo soy su abogado Bueno. defensor y estamos alegando que Está los hechos son bien. contundentes, Listo. son notorios. Perdí. Va, como siempre. Bueno, ¿alguna otra más? No está sin. Tech ya sabía que estaba presente, era un chiste. Sí, ¿Alguna yo. más? Pinedo, usted que ahora se despertó, los últimos 20 minutos de Pinedo son como lo de Carl Lewis, son rapidísimos, o sea, le cuesta, pero una vez que está despierta, ojo, es muy, muy rápida. ¿Alguien más? Cultri, que me puso una foto de cuando era chica. Yo, profe. No, sí, usted Pose ya preguntó. No, pero tengo otra. Que capaz lo ayuda a Roque. Buah. Así que. Pero con el tema de esto del colateral y el qué sé yo, básicamente el grado es el mismo, la única Sí. diferencia es que vos le decís es colateral. Claro, es excelente. Pero mis Lidia papás Pose. son mis colaterales
de primer grado y mis papás son de primer grado y mis abuelos segundo, los abuelos de mi pareja serán segundo. Tus Y ahí, papás son ascendientes en primer grado, tus claro, abuelos son ascendientes en segundo grado, tus hijos son descendientes en primer grado y tus nietos en segundo. por Si eso. te vas para el otro lado, es colateral en primer grado, colateral en segundo grado. Cuando vos, Roque, ya lo entendiste, ¿no? No sé por qué Riva Pose te... No, porque yo Porque me había después dijo que quedado no lo había entendido yo bien. me había quedado Ah. con lo que se cuenta, lo único que me costó a mí fue lo que se cuenta el grado de digamos, del marido. Eso fue lo único que me complicó. No, bueno, él pero- creo que tiene un problema con el tema del suegro o la suegra. Claro, No, sería... bueno. Riva Pose tiene un problema con el matrimonio y el amigo Altamonte Cid ya superó el matrimonio y se encontró con el verdadero problema que Quiero sí son los calificar a mis suegros. suegros y quiero calificar a mi suegro como pariente y no puedo. No los Claro, no. califiques, no No. tiene ningún sentido. No ese te es hace el tema. falta. A Nunca veces los te puedo califique reclamar ni- alimentos. No, nunca los califique ni los señales, simplemente reclámeles, lo que pueda, pero reclámeles. Bueno, ¿algo Y más? si tienen campo, por supuesto, ¿no? Si tienen campo. Bueno, la gente de Otamendi Hay que todo saber tiene elegir, campo. Roque. Claro, Roque, ahí está la papa, señores. Bueno, paren de hablar mal de Otamendi, en serio, porque me voy a ofender y me voy a levantar e ir. Bueno, ¿algo más? No, Una- profe, ya. Ah, ya está, ¿no? Todo esto estuvo de más. Bueno, que tengan un buen día entonces. Nos estamos viendo la semana que viene. Igualmente. Gracias. Igualmente, profe. Chao, chao. Abrazo. Adiós, profe. Nos vemos, profe. Adiós. Digo, Ahora sí.